Presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 6 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por todos nuestros canales en internet, rcr.tv, en YouTube, y además nuestra información que compartir y analizar comenzando la semana. A propósito de lo que ha ocurrido en Panamá, los medios de comunicación dan como ganador al candidato Nito Cortizo. Por la mínima, habrá que ver cómo termina este escrutinio. En todo caso, se trata de un dirigente que, bueno, va a asumir, si finalmente se confirma esta información, una posición muy distinta a la que ha mantenido el gobierno de Panamá con relación a nuestro país. Él era el candidato del Partido Revolucionario Democrático. En las primeras de cambio ha dicho que Panamá va a exigir respeto y no va a tomar bandos en política internacional. Y sobre Venezuela, aparentemente va a revisar las decisiones que se han tomado. Él ha dicho este tipo de cosas antes, en plena campaña electoral. Habrá que ver cómo termina esto, pero en el caso de la crisis venezolana, él dijo que va a someter a revisión las actuaciones de Panamá al interior del Grupo de Lima, incluyendo el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino tras proclamarse como tal en el mes de enero. Insisto, habrá que ver qué impacto tiene en la comunidad internacional, que está decidida, al menos en América Latina, incluyendo en esta parte del hemisferio de los Estados Unidos, Canadá, además de Europa, a promover una transición a la democracia en nuestro país. Decíamos que el fin de semana Venezuela fue noticia y varias publicaciones en España, en Colombia, en los Estados Unidos, ofrecieron detalles de lo que aparentemente ocurrió el pasado 30 de abril en nuestro país. De hecho, en una entrevista a The Washington Post, el presidente encargado del presidente interino, Juan Guaidó, reconoció que sobreestimaron el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. A la pregunta sobre la posible intervención militar de los Estados Unidos, él afirmó que lo evaluaría y probablemente sería considerado por el Parlamento. El diario El País, una de las publicaciones que da detalles, citando fuentes anónimas de distintos ámbitos sobre lo que ocurrió, asegura que la penetración en sectores próximos a Maduro permitió la elaboración de este plan por el que se lograba una vía institucional que iba a propiciar una salida en nuestro país. Esto pasaba por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que facilitara la convocatoria de elecciones presidenciales este año. El acuerdo contaba, según varias de las fuentes consultadas, con el visto bueno de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, así como el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala. Al tanto, según al menos dos fuentes, estaba también el ministro de Interior, Néstor Reverol. Lo cierto es que, como decía Elliot Abrams ayer en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN, Maduro a estas alturas no sabe quién está a favor o no, quién quiere un cambio en nuestro país, quién puede ser leal. Para conversar acerca de estos escenarios, lo que está ocurriendo puertas adentro de la Fuerza Armada Nacional, sobre todo después de los acontecimientos del 30 de abril, saludamos vía Skype a nuestra primera invitada. Se trata de Carmen Beatriz Fernández. Ella es analista, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar contigo y con tus oyentes.
Un gusto conversar con nuestra invitada. Le pedí una primera valoración acerca de todos estos acontecimientos. Hoy hay una reunión, se ha anunciado una reunión entre el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Van a hablar sobre Venezuela. Es una situación francamente inusual. Tantos contactos, reuniones y conversaciones en torno a la que está pasando en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, efectivamente Venezuela está en estos momentos en el ojo del huracán y el problema de Venezuela ha dejado de ser ya un problema de los venezolanos para convertirse en un problema hemisférico e incluso un problema global, un problema geopolítico. Eso, digamos, es por un lado preocupante, pero por otro lado también de los venezolanos pues ha escapado de las manos de los venezolanos, ¿no? Uno ve esa cumbre de ayer, anteayer, entre Trump y Putin sobre Venezuela y te preguntas, bueno, ¿y quién está hablando de Venezuela desde la perspectiva de los venezolanos y de los intereses de Venezuela? Pues la realidad es que nadie, ¿no? Nosotros pasamos a ser unos actores de segunda en la solución de un conflicto que en el que se nos... Sí, tenemos problemas con la conexión. Han sido días muy intensos, unos días muy duros. Vamos a colocar, chicos, le informo a mi equipo, vamos a ir solo con sonido a través del Skype, porque me da la impresión que las dificultades con el internet en Venezuela provocan que tengamos problemas para escuchar a nuestra invitada. Yo le preguntaría a Carmen Beatriz Fernández, porque ella escribió justo un artículo al respecto, diciendo por qué no hubo el quiebre definitivo de la Fuerza Armada Nacional el 30 de abril, y yo quisiera referirme a este tema en concreto. Ya compartíamos la declaración de Juan Guaidó de Washington Post advirtiendo que sobreestimaron el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Varias publicaciones alrededor del mundo coinciden en algunas hipótesis sobre la participación de altos funcionarios del gobierno, incluso del alto mando militar, en un plan que estaba urdido para permitir una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? Sí. Bueno, todo lo que yo pueda decir es de orden especulativo. Yo no tengo información privilegiada de ninguna naturaleza, ¿no? Pero sí hay algunas cosas, algunos cabos que uno va atando y alguna información que empieza a salir. No siempre la información que sale es alineada, es decir, hay versiones bastante contradictorias. Creo que una de las informaciones más fidedignas y más completas que han salido hasta ahora es la que escribe ayer Luz Meli Reyes en Efecto Cocuyo, ¿no? Efectivamente, pareciera que el fracaso, o el fracaso desde el punto de vista militar, digamos, porque desde el punto de vista civil creo que lo ocurrido el 30 no fue un fracaso, porque tú tuviste, al finalizar ese día 30, tú tuviste unas fuerzas opositoras comprometidas con el cambio político igualmente fuertes, y lo demostró la vigorosa manifestación del día siguiente. Y desde el punto de vista de Maduro, tú tuviste a un jefe de Estado, digamos, mucho más debilitado y con una situación mucho más comprometida, con mucha paranoia, con la certeza de que desde su mismo entorno se estaban moviendo las placas tectónicas que le iban a hacer caer, ¿no? Ahora, en la práctica, es decir, ¿qué escenario tenemos por delante? Decía en una entrevista al Clarín de Argentina, Felipe González, el presidente español, que estamos al final del ciclo del chavismo. Varios analistas alrededor del mundo, incluso puertas adentro, dan por descontado que estamos en una etapa final. No sé si usted comparte esta apreciación y si podemos adelantarnos a lo que está por venir, porque la verdad, Venezuela luce, y esto lo digo a título personal, como un país ingobernable. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente. Lo que yo coincido mucho con esa entrevista de Felipe González, salvo por uno o dos detalles, creo, pero creo que se ha llegado a un consenso muy importante en todos los actores relevantes involucrados en esto. Existe un consenso tanto en la comunidad internacional
entendida como las Europas, las Américas, pero también como Rusia y China, existe un consenso dentro de las fuerzas del chavismo y existe claramente un consenso entre la oposición en que el gobierno de Maduro no es viable. El gobierno de Maduro no es viable y todos los actores relevantes están de acuerdo en ello. En lo que no están de acuerdo los actores es como siempre en los detalles, ¿no? El diablo está en los detalles, es un refrán que se aplica aquí con mucha nitidez, creo, ¿no? Entonces el consenso no te define un camino único para solucionar los problemas, sino que estamos definiendo hay gran cantidad de actores, gran cantidad de variables involucradas y esa confluencia de actores y variables involucrados define un montón de escenarios donde ninguno tiene más probabilidad de ocurrencia que otro, es decir, las probabilidades de que ocurra un escenario cualquiera de ellos son mínimas, pero alguno terminará ocurriendo. Ahora, en todos los escenarios hay un cambio político en Venezuela y hay una salida de Maduro porque ese es el único consenso. El consenso es que no es viable el gobierno con Maduro, un gobierno cualquiera, y la solución, sobre todo de los problemas de Venezuela, que se han convertido ya, como decíamos antes, no solamente en los problemas de los venezolanos, sino en unos problemas hemisféricos que están llevando ingobernabilidad e inestabilidad a todo el continente, es necesario que se produzca el cambio político en Venezuela para comenzar a resolver esos problemas. Ahora, da la impresión que hay sectores que acompañan a Nicolás Maduro que nunca han estado de acuerdo con una salida negociada a la crisis. La constituyente comunal, por ejemplo, anunció el fin de semana que va a insistir con esto de allanar la inmunidad a los diputados que apoyaron los hechos del 30 de abril. Esto incluiría evidentemente al presidente encargado y presidente del Parlamento Nacional. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque, insisto, hay sectores que quieren profundizar la crisis en nuestro país y esto podría provocar una reacción más decidida incluso de la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Sí, sin duda, hay turbulencia y vamos a ver más turbulencia en los próximos días con mucha seguridad, pero eso no cambia el hecho de que hay un consenso y ese consenso va en torno al cambio, ¿no? ¿Cómo se ve ese cambio? Pues lo iremos viendo, ¿no? Pero el gobierno de Maduro se ha quedado. Maduro era un gobierno que, el de Maduro era un gobierno que no tenía legitimidad de origen. Y eso es lo que lleva a que se nombre a Guaidó como presidente encargado, porque tú tenías unas elecciones del 20 de mayo que no fueron reconocidas por nadie ni dentro ni fuera de Venezuela o por muy pocos actores. Entonces, no tiene un gobierno sin legitimidad de origen y un gobierno sin ninguna legitimidad de desempeño, como la que hemos visto que ha venido forzando al éxodo masivo de los venezolanos. Solamente puede sostenerse por las bayonetas, por la legitimidad de la fuerza bruta. Y cuando tú te quedas sin la legitimidad de la fuerza bruta, estás técnicamente caído. Y eso es lo que se mostró el día 30, ¿no? Pese a que que el alzamiento militar no generase esos encadenamientos, sí quedó en clara evidencia que tú tenías una dictadura, digamos, o un gobierno cuya fuerza es la fuerza de las bayonetas sin inteligencia política, por ejemplo. O sea, el hecho de que estuviera comprometido con el 30 de abril, nada menos que el servicio de inteligencia del régimen, es muy clara evidencia de que él pues que no tiene sustento, no tiene sostén, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que ¿qué te ha pasado con los últimos directores de los servicios de inteligencia de Maduro? ¿Qué te ha pasado con el penúltimo, que es el que acabas de volver a nombrar luego de aquel episodio de la caravana presidencial, donde nunca suficientemente aclarado, donde
y fue en contra del propio Maduro, o qué te pasó con el antepenúltimo, que era el Pollo Carvajal, o qué te pasó con Rodríguez Torres, que lo tienes hoy en día, es un preso más. Entonces, cuando tú tienes un gobierno de fuerza, se queda sin la fuerza precisamente de los órganos de inteligencia del Estado, estás técnicamente caído, ¿no? En el caso concreto de este alto funcionario, me parece que el ámbito militar es el de más alta graduación, salió a expresar lo que opinaba en el marco de los hechos del 30 de abril. Algunos aseguran que estaba más o menos involucrado. Hablo del exdirector del SEBIN, Christopher Figueroa. Él escribe una carta durísima que trascendió en los medios de comunicación, donde habla de las razones que lo motivan justamente a alzar su voz, incluyendo la corrupción desatada en el seno del gobierno, el impacto que esto puede tener puertas adentro, porque él asoma lo que ya algunos medios de comunicación dan por descontado, que algunos miembros o compañeros del alto mando militar no podrían levantarle la mirada a Maduro, como él dice que sí. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, si el impacto que esto puede tener puertas adentro en el chavismo, y si es posible prever que situaciones como esta se repitan en el corto y en el mediano plazo. Claro, pareciera evidente que se van a repetir, porque creo que era el séptimo o el octavo alzamiento militar que se da en el gobierno de Maduro. Entonces, lo del día 30 tuvo mayor impacto que en los intentos o los conatos anteriores, ¿no? Y entonces eso hace que se muevan las placas de orden, digamos, las placas de soporte del régimen, y haya mucha gente que se plantea la necesidad de salir lo menos mal posible, y que en la caída, digamos, no le arrastre, no ser arrastrado, ¿no? Entonces, eso genera mucha incertidumbre entre los actores, entre todos los actores, digamos, entre toda la sociedad, pero fundamentalmente entre los actores más ligados a la nomenclatura, pues a Maduro y a su entorno, ¿no? Sobre la discusión que se dio el viernes en Naciones Unidas, porque preocupa y mucho cómo el tono de la comunidad internacional se ha ido incrementando, sobre todo después de los hechos del 30 de abril y la brutal represión que hasta el día de hoy ha dejado como saldo 5 víctimas mortales, incluyendo 3 menores. El viernes en Naciones Unidas se habló de este principio de responsabilidad de proteger, y la mayoría de los países expresaron estar a favor de una iniciativa de esta naturaleza. En torno a lo que está ocurriendo en Venezuela, 16 votaron en contra, los aliados que aparentemente le quedan a Nicolás Maduro, incluyendo Cuba, Belarus, Burundi, China, Corea del Norte, entre otros. Yo quisiera su comentario, ¿qué tan cerca estamos frente a un escenario de esa naturaleza que nadie quiere, pero que cada vez es más discutido abiertamente, sobre todo en el ámbito internacional? La escuchamos. Sí, claro. Es que, fíjate, yo creo que el análisis más interesante es precisamente desde el ámbito internacional, porque lo que uno viene viendo con este colocar a Venezuela como epicentro, la geopolítica global, es que tú has logrado, o las causas pro democracia en Venezuela han logrado un consenso muy importante alrededor de todo lo que se conoce con el genérico. Incluye todos los países latinoamericanos, o la vasta mayoría de los países latinoamericanos agrupados en el grupo de Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, pero también todos los países europeos, ¿no? Entonces, en la práctica tú lo que estás es lo que se está poniendo en jaque con el caso venezolano es la propia reputación de Occidente y los propios valores occidentales como valores hegemónicos del mundo. Entonces, al estar eso en juego, es que se ve muy claramente que el problema de Venezuela tiene que solucionarse, y a ello están abocados los actores más relevantes, incluidos los que son, digamos,
coyunturales de Maduro, como pueden ser Rusia, al final son actores que están muy involucrados, pero cuya mayor preocupación es que sus intereses no salgan lesionados del cambio político que se espera se dé en Venezuela. Carmen Beatriz Fernández, tenemos que hacer una pausa por la publicidad. De ser posible, me gustaría permanecer con nosotros unos minutos más porque nos interesa conocer el impacto que esto ha tenido puertas adentro en la oposición también, o en los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional, digamos. El análisis de Luzmely Reyes, efectivamente, en efecto, Cocuye hace referencia a este tema. Muchos dirigentes citados por ese trabajo que hace Luzmely advierten que los madrugaron. El impacto que esto puede tener en la coalición que apoya a Juan Guaidó, presidente encargado de nuestro país, y sobre todo lo que puede ocurrir con el devenir político de su persona y de Venezuela. Le dejo la inquietud, de ser posible, le doy la palabra al regreso de la pausa para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Nos acompaña vía Skype Carmen Beatriz Fernández, analista, especialista en marketing político. Ya forma parte del equipo de Data Estrategia, y yo le dejaba una inquietud tratando de entender los escenarios que tenemos por delante, sobre todo después de lo ocurrido el pasado 30 de abril, sobre lo que puede pasar entre los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional y apoyan a Juan Guaidó. La semana pasada la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que está en Caracas, de procesar al primer vicepresidente Edgar Zambrano por estos hechos, fue interpretada como, bueno, la intención del equipo de Nicolás Maduro de dividir a los factores que apoyan a Juan Guaidó. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, sobre el madrugonazo, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que no deben develarse con total transparencia. Pues evidente, sí, uno tiene que ser transparente en la vida como norma y como norma general, pero hay acciones en las cuales la transparencia podría abortar una operación que precisamente pretende explotar el factor sorpresa, como creo yo que lo que puede haber sucedido el día 30, ¿no? Es obvio que no todo el mundo puede estar enterado de una acción de esta naturaleza. Entonces, a muchos los madrugaron. Bueno, es relativo, o puede ser que los madrugaran por discreción, o puede ser que simplemente nadie estaba
totalmente enterados de los detalles del caso, ¿no? Sino se enteraron casi que en tiempo real, pues 4 o 5 actores más relevantes, ¿no? En todo caso, yo creo que lo más relevante no es si se conocen los detalles específicos y puntuales de una operación, sino que lo más importante es que haya un acuerdo en las líneas gruesas, como lo hay, y lo importante es que tú, tras cada episodio de estos, hagas un balance, ¿no? Y lo que hemos visto al transcurrir los distintos episodios de esta naturaleza que hemos visto en lo que va de año, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al 23 de febrero o al 23 de enero. Es que ¿cuál es el balance después de cada episodio, ¿no? Y lo que uno ve es que el balance es que tras lo que pasó el martes 30, tú tienes deserciones del lado de la nomenclatura oficialista y tienes gente que se suma a las fuerzas de la unidad o a las fuerzas pro democracia, ¿no? Entonces eso es un indicador, pues es un indicador de ganadores y perdedores. Evidentemente, las fuerzas que van ganando adeptos son las fuerzas que van ganando, digamos, ¿no? Y las fuerzas que van teniendo deserciones son precisamente las fuerzas que están debilitándose, ¿no? Y creo que el análisis debe ir por ese lado más que enfocarse en los pequeños detalles, ¿no? Ahora, en el caso concreto de las fuerzas políticas que hacen vida a la Asamblea Nacional, ciertamente comenzamos el año con una gran división de estos factores y aparentemente la figura de Juan Guaidó como presidente del Parlamento y luego presidente encargado vino a unificar los criterios, lo cual fue incluso saludado ampliamente por la comunidad internacional. Quisiera su comentario, si podemos esperar que luego de los hechos del 30 de abril, evidentemente estamos haciendo un análisis, puede pasar cualquier cosa, pero si podemos esperar que esto signifique un punto de inflexión o provoque otra vez la división de los factores que quieren un cambio, una transición a la democracia en Venezuela. Sí, yo lo que creo, fíjate, efectivamente, creo que la figura de Guaidó y el rol que ha desempeñado la figura de Guaidó ha sido providencial para la oposición venezolana. O sea, creo que Guaidó ha hecho alarde de unas cualidades enormes que pues, en realidad sorprendieron a propios y extraños, ¿no? No solamente pues, es un hombre inteligente que sabíamos que era y un hombre sosegado que también sabíamos que era, pero es también un hombre valiente, un articulador y una persona que es capaz de llegar a consensos. O sea, creo que la figura de Guaidó ha sido muy positiva para la oposición, pero sobre todo la gran virtud de Guaidó es que ha podido insuflar esperanzas a la sociedad venezolana. O sea, la sociedad venezolana, recordemos que en diciembre, en noviembre, estaba totalmente descorazonada. Y esa esperanza que llega a la sociedad es precisamente por lo bien que ha sabido hacerlo Juan Guaidó, ¿no? Entonces creo que eso no se debe perder de vista por más que haya pequeñas refriegas, que siempre las habrá, porque al final la unidad o la unidad democrática es una alianza demasiado variopinta, ¿no? Demasiado diversa, y en esa diversidad puede haber conflictos, es natural que los haya, ¿no? Sobre la entrevista de Felipe González, el expresidente español decía al Clarín: creo que estamos al final de este ciclo
Como no tengo carácter caribe, no anticipo el día D ni la hora H, una costumbre que tienen mis amigos, dice él. Hablé con Leopoldo, también hablé con Juan, habla de Juan Guaidó. Sigo al tanto de lo que pasa, creo que estamos al final, sin ser demasiado específico, afirmo que las conversaciones con los generales han existido y hubo bastante engaño. Veo a la inteligencia cubana teniendo trampas, pero hace 2 años estos contactos no existían, por lo tanto algo se está precipitando. No sé si usted comparte esta opinión, porque el secretario de Estado también hablaba de tiempos específicos, incluso colocaba la transición en Venezuela en términos de semanas. No sé si eso es posible a estas alturas en el caso concreto de nuestro país. ¿Qué opina usted? Sí, yo no me atrevo a ponerle tiempo tampoco. O sea, estamos ante un proceso muy complejo, como decíamos antes, que se aproxima más a lo que se explica a través de la teoría del caos, ¿no? O sea, son pequeñas variables que no estaban previstas, a lo mejor precipitan todo, o todo lo contrario, pequeñas variables que no estaban previstas pueden hacer que se ralentice todo, que es la solución que nadie quiere. Pero efectivamente yo creo que sí estamos encaminados a una solución del problema venezolano por todos los análisis que hacíamos antes. En realidad me parece que es una entrevista extraordinaria la que concede Felipe González al Clarín y muy lúcida como es él siempre. Sin embargo, creo que no estoy de acuerdo. Lo único que no estoy de acuerdo es que él subestima la capacidad operativa de Trump y del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Creo que en los párrafos finales. Yo creo que Trump, pese a que tiene muchos frentes abiertos, el frente que tiene abierto con Venezuela es al que se le está concediendo desde todo el Departamento de Estado una mayor importancia, ¿no? Y ha evitado una salida militar, pero luego de la reunión en el Pentágono el viernes pasado, es una tesis que lamentablemente cobra fuerza. ¿Qué opina usted? Perdón, la de la intervención militar. Sí, bueno, el presidente de los Estados Unidos ha dicho todas las opciones están sobre la mesa, pero hasta hace pocos días los funcionarios de la administración negaban esa posibilidad. Sin embargo, luego de la reunión en el Pentágono, otra vez ha tomado fuerza y la discusión en el marco de Naciones Unidas, ¿no cree usted? Claro. Es que la intervención militar nadie la quiere. Es lógico que nadie la quiere, pero tampoco se puede pecar de buenismo, digamos, y ocultar los acontecimientos, ocultar la realidad de los hechos y la terquedad de los hechos. O sea, el peor de los desenlaces posibles es que no pase nada y que la tragedia que vive Venezuela siga viviéndola y que arrastre consigo a todo el continente americano. Ese es un escenario que no es posible. Entonces, antes de llegar a ese escenario, pues se pueden abrir las opciones militares. Y respecto a las opciones militares, creo que es importante también una aclaratoria que hacía el ex embajador norteamericano en Venezuela, William Bromfield, que él decía que cuando la gente habla de intervención militar de los Estados Unidos, se imagina 10.000 marines llegando a unas playas, ¿no? Y resulta que esa es una visión muy Segunda Guerra Mundial, muy siglo XX, muy mediados del siglo XX, y él decía que las intervenciones militares en los tiempos que corren son intervenciones mucho más tecnificadas, mucho más tecnológicas, que tienen mucho más que ver con intervenciones tecnológicas o, por ejemplo, bloqueos del petróleo que le da a Venezuela a Cuba, por ejemplo. La posibilidad de un bloqueo del petróleo venezolano a Cuba es una intervención militar, y es una intervención militar que tendría sentido y que tendría viabilidad, decía él, no lo digo yo, y es parte de las acciones posibles, que no simplemente son unos marines llegando a Caracas a través del Ávila, digamos, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Sobre el papel de España, me gustaría conocer la opinión de Carmen Beatriz Fernández en el marco
el activismo de la comunidad internacional. Da la impresión que el gobierno de los Estados Unidos ha perdido confianza en el gobierno de Pedro Sánchez, tomando en cuenta su posición, incluso las declaraciones cruzadas que hubo luego del pasado 30 de abril. Quisiera su comentario, si puede, al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Muy bien. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente, con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar los escenarios que tenemos por delante en nuestro país. Nos acompaña vía Skype Carmen Beatriz Fernández, y yo dejaba una inquietud acerca del papel que ha jugado España. La residencia del embajador ahora mismo ha recibido a Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, quien sale de su casa en medio de esta operación el pasado 30 de abril. Sin embargo, a la luz de distintas publicaciones, da la impresión que el gobierno norteamericano desconfía de la administración de Pedro Sánchez por el papel que ha jugado, por ejemplo, el expresidente Zapatero, muy cercano a Pedro Sánchez en la crisis venezolana. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico y además el papel que va a jugar la Unión Europea para la resolución del conflicto en nuestro país. La escuchamos. Sí, fíjate, el gobierno de Pedro Sánchez acaba de venir de unas elecciones, digamos, donde gana Pedro Sánchez la primera minoría. Todavía no ha constituido el nuevo gobierno, ¿no? Tiene 2 meses para constituir ese nuevo gobierno y vamos a ver cómo las posibilidades de que el nuevo gobierno lo arme Pedro Sánchez parece que son muy claras, pero lo que no es muy claro es con quién va a armar ese nuevo gobierno, ¿no? En todo caso, yo creo, mi opinión es que la política exterior hacia Venezuela no va a cambiar enormemente. No va. ¿Aló? Sí, adelante, la escuchamos. Sí, no va a cambiar mucho porque es una política exterior que está asignada sobre el paraguas europeo, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas en Europa se muevan mucho más lentamente, pero una vez que Europa ha tomado unas decisiones, esas decisiones se cumplen y se acatan, ¿no? Ahora bien, recordemos que en España acabamos de venir de unas elecciones generales donde se renovó todo el Parlamento, pero tenemos las elecciones europeas el 26 de mayo y las elecciones locales en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades de España. Entonces, estamos en plena campaña electoral y el hecho de que Leopoldo López esté como huésped de la Embajada Española se convierte así en un tema de campaña donde posiblemente hay actores que quieren que eso sea un problema para Pedro Sánchez y para el ministro Borrell, que es, por cierto, quien encabeza la lista de candidatos al Parlamento Europeo del PSOE, ¿no? Entonces, es decir, creo que la presencia de Leopoldo, la visita de Leopoldo López en la Embajada Española se está convirtiendo en un tema de campaña que va a ser probablemente manipulado por actores interesados y que no necesariamente tiene que ver con el conflicto venezolano como tal, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, gracias por esta extensa entrevista. Ella expresando opinión, es analista, forma parte del equipo de Data Estrategia, profesora universitaria, sobre los escenarios que tenemos por delante. El diputado William Dávila se suma a nuestra mesa de debate, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto con el diputado para hablar sobre el impacto que tiene esta acusación contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, de esa organización, Acción Democrática, y las amenazas contra los parlamentarios que tuvieron algún tipo de figuración el pasado 30 de abril. Allí tendríamos que incluir también al secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub. Algunos analistas aseguran que intentan dividir a los partidos que hacen vida en la Asamblea. Diputado William Dávila, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta amenaza contra los diputados que tuvieron algún tipo de figuración el pasado 30 de abril, incluso la acusación del TCJ en Caracas contra Edgar Zambrano. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero son acusaciones. Sí, es que no escuchamos al diputado. Él decía, primero son acusaciones y creo que se cayó la llamada.
Creo que se cayó la comunicación, vamos a tratar de... Sí, se cayó la llamada, efectivamente. El diputado de la Asamblea, esto forma parte del deterioro de los servicios básicos. A ver, diputado, si tenemos suerte, usted decía que esto forma parte, las acusaciones... no está en el aire todavía. Me avisan, chicos. Decía que algunos analistas aseguran que este tipo de acusaciones intentan dividir a las fuerzas que hacen vida en la Asamblea Nacional y apoyan a Juan Guaidó, al presidente encargado, el presidente del Parlamento, quien, por cierto, ayer se excusó de no asistir a esta vigilia que fue convocada para recordar a las víctimas de la represión. De momento, hasta el domingo, yo decía al inicio, se conocían de 5 víctimas, y corrijo, 6 víctimas mortales, según la organización Provea. Se suma a la lista de los 3 pequeñitos que mueren y 2 jóvenes, un adulto de 63 años, el señor Rodolfo Álvarez, jubilado de la Administración Pública, otra víctima de la represión. Leo un título: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, víctima de la represión letal del régimen de Maduro. Diputado, a ver si tenemos suerte. Su reacción a las acusaciones contra el diputado Edgar Zambrano y en general los parlamentarios que tuvieron algún tipo de figuración el 30 de abril. Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros que representamos la Constitución, porque somos el poder legítimo del pueblo, necesariamente tenemos que denunciar esta agresión inconstitucional por lo demás de un tribunal que pretende ganar la inmunidad parlamentaria de parlamentarios que, ejerciendo su derecho de función parlamentaria, estuvieron en un momento, había un pueblo y habían sectores que estaban exigiendo pues el restablecimiento del orden constitucional del país. Nosotros nos apegamos a eso es nuestra responsabilidad, corremos todos los riesgos que sean necesarios. Ya desde hace tiempo nos han venido amenazando, no es la primera vez que lo hacen, y seguramente la espuria constituyente podrá actuar, pero nosotros seguimos apegados a lo que nos corresponde y haremos todas las acciones nacionales e internacionales correspondientes, porque esta es una lucha del bien contra el mal, esta es una lucha contra una tiranía que definitivamente, apoyado por sectores militares, lo que quiere es entornar en Venezuela un régimen completamente contrario a nuestros valores y a nuestros principios. Diputado, decía el presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó en entrevista de Washington Post que si Estados Unidos plantea una colaboración, cooperación militar con nuestro país, esto sería discutido en el Parlamento. Se lo pregunto en el marco del encuentro que van a sostener en Finlandia el secretario de Estado norteamericano y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, yo veo que hay un nivel de negociación que se está llevando a nivel internacional. Yo pienso de que aquí la presidencia de Rusia apoyando al régimen de Maduro a la usurpación es una realidad. Y por el otro lado, vemos nosotros como la presencia de grupos irregulares también apoyados por otros sectores internacionales, en este caso de Cuba. Los Estados Unidos no pueden quedarse callados ni la comunidad internacional. También tienen que actuar. Y tienen que actuar en función de los intereses democráticos del país. Y nosotros los venezolanos tenemos que estar claros y en la Asamblea Nacional que esta lucha que se está librando es una lucha contra una tiranía que tiene apoyo, que tiene sectores, que tiene recursos económicos, que representa intereses de agentes no estatales de carácter transnacional, que indudablemente violan nuestra propia soberanía. Y en eso tenemos que estar claros tanto en el Parlamento como a nivel de la lucha social que ejercemos todos los días. Sobre esta cooperación con grupos irregulares, Bloomberg publica nota el día de hoy advirtiendo que tropas venezolanas entrenaron a rebeldes para disparar cohetes, esto con información del gobierno colombiano. Quisiera su comentario, diputado, porque da la impresión que este conflicto ha venido escalando con el pasar de los días. Lo escuchamos. Sí, yo creo que, fíjate tú, la presencia de Rusia, en menor medida China y por supuesto Cuba, han escalado la situación. Ellos siguen apoyando a Maduro, independientemente de la violación de la soberanía nacional. Y se alían con estos grupos fundamentalistas, que no son de carácter estatal, pero que representan intereses transnacionales de narcotráfico y de otros extremismos de carácter ideológico. Es decir, Venezuela es una meca de problemas, y la comunidad internacional no puede dejar pasar el caso venezolano como una simple situación que se presentó el 30 de abril, que no logró tener un resultado, y punto. No, aquí tenemos nosotros un peligro para la región. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar claros y la comunidad internacional tiene que actuar, y tiene que actuar en función de los intereses mismos de la región,
y de la estabilidad política del continente. El viernes en Naciones Unidas se discutió acerca de la responsabilidad de proteger aplicada al caso venezolano y la discusión contó con una aplastante mayoría de 93 votos. Solo 16 países votaron en contra, incluyendo Cuba, China, Corea del Norte y Rusia. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque usted ha hablado al respecto en varias oportunidades, el tema de los cascos azules. Lo escuchamos. Sí, yo creo que esa sería la salida, que efectivamente los cascos azules en Venezuela tuvieran presencia, pero obviamente es una decisión que responde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, Venezuela tiene derecho de ser protegida internacionalmente, porque la democracia es el principal derecho humano, y es el principal derecho humano que está siendo violentado sistemáticamente en Venezuela. Nosotros los venezolanos tenemos el derecho a la protección. ¿Por qué el derecho a la protección? Bueno, porque no tenemos un Estado social de derecho, un Estado constitucional. Lo que tenemos es un Estado militar. El principal partido que está en el gobierno, que es el único, es el partido militar. Los militares han asumido una posición, por lo menos los sectores de comando, responden a intereses políticos e ideológicos, porque no están respondiendo a los intereses de un proyecto de país. Ellos responden a una jerarquía militar, responden a un proyecto que tienen allí, pero que no es un proyecto que responde al legado de Bolívar. No es un proyecto que garantice la integridad territorial. No es un proyecto que esté garantizando la independencia económica y social del país. Es un proyecto que responde a los intereses hegemónicos de un sector ideológico, en este caso Cuba, y intereses económicos internacionales como en el caso de China, los intereses armamentistas en el caso de Rusia, pero no son, y además metido en un esquema de creer pues de que el imperialismo se va a derrotar en Venezuela, y no están entendiendo de que hoy día las cosas en el mundo han cambiado y que el derecho humano fundamental es el derecho de los derechos humanos y el derecho democrático de vivir en paz y en convivencia, y eso es lo que no tenemos en Venezuela. Gracias, diputado William Dávila, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Acción Democrática por el Estado Mérida. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de excesos VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más,
Palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos en palabras más, palabras menos. Dos titulares para cerrar. Efectivamente, Rusia confirma reunión sobre Venezuela con el secretario de Estado norteamericano en Finlandia. Habrá otros temas, pero el nuestro estará ahí. Y declaración de Monseñor Mario Moronta, tal cual. Hace 20 días, dijo él, representantes de Nicolás Maduro tocaron las puertas de la Conferencia Episcopal Venezolana para saber si había una situación contra ellos, si se mantenía el principio del asilo. Esto lo confirma Monseñor Mario Moronta. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.